Hola, ¿qué tal? El tema que les voy a tocar a continuación es un tema relacionado con las alteraciones del ciclo celular. Estas alteraciones van a generar mutaciones y algunas de estas mutaciones provocar enfermedades. Específicamente, voy a hablarles de una enfermedad conocida como Tay-Sachs. Antes de que entremos de lleno a esta enfermedad, es importante que podamos repasar algunos conceptos básicos de lo que son las mutaciones. Una manera de entender la mutación es comprendiendo que en el momento de la replicación del ADN se pueden dar cambios o alteraciones de los genes. Normalmente hay enzimas que pueden reparar el daño que se ocasionó en el gen durante el momento de replicación. Sin embargo, a veces no es posible ejecutar esa reparación, por lo que se producen las mutaciones. Se puede afirmar entonces que una mutación es un cambio súbito de un gen, lo cual provoca efectos distintos a los del gen normal. Algunas mutaciones se traducen en efectos visibles y otras pueden mostrar efectos menos drásticos. Las mutaciones pueden pasarse a su progenie, a la descendencia o a los hijos. Las mutaciones también podrían entenderse como cambios que tiene la especie y que le podría resultar beneficioso para adaptarse mejor al ambiente donde se encuentre. Las mutaciones entonces podríamos verlas desde una perspectiva en que beneficie, perjudique o sean neutras, que es una forma como se pueden llegar a clasificar. En el siguiente ejemplo podemos ver una mutación beneficiosa. Ocurrió en un pez que vive en los cenotes en Yucatán, en México. Los cenotes son como estas galerías o conductos subterráneos donde prácticamente no hay luz. Aquí vive un pez que se llama el pez ciego o la dama blanca. Y lo que ocurrió fue que tuvo una mutación donde en sus órbitas oculares o en sus cuencas oculares se desarrolló una especie de tejido como cicatriz, como calloso, que redujo la vulnerabilidad de los ojos del pez en este lugar. Entonces, fragmentos de piedra o algún escombro no le podía afectar los ojitos porque tenía este recubrimiento. Eso sería una mutación beneficiosa que le permitió a la especie adaptarse. Por otra parte, también podemos conocer lo que son las mutaciones neutras o silenciosas, que son mutaciones que no afectan la supervivencia del individuo ni negativa ni positivamente. Aquí les puedo mostrar dos ejemplos. Uno es el síndrome de Marfan, donde hay un desarrollo un poquitito mayor de las extremidades, sean los brazos o las piernas, o algo tan frecuente como es una mutación en la piel como las pecas. Cuando ya entramos al tema de mutaciones perjudiciales, aquí sí ya hay que analizar que hay una alteración, una complicación de la supervivencia de los individuos. En este caso se ve un ejemplo que es la progeria, como una mutación que causa un envejecimiento prematuro de los niños. Y no es solo que la apariencia física parezca un adulto mayor, sino las implicaciones de enfermedades propias de adultos mayores. Por ejemplo, un albinismo que podría ser eh, un tipo de mutación que no perjudique la calidad de vida de la persona, depende de dónde esté, porque si fuera una persona albina que está en un lugar, en un desierto, en África, donde la radiación solar es muy fuerte, por supuesto que sí le alteraría su forma, su capacidad de sobrevida. Las mutaciones las podemos clasificar de varias formas. Por ejemplo, una mutación puede ser espontánea cuando ocurre un error en el proceso de duplicación del ADN sin ningún motivo, al azar, por mala suerte. O podría ser inducida cuando la persona ha estado expuesta a alguna radiación o algún químico que alteró ese cromosoma. También se pueden clasificar las mutaciones según el momento en el que ocurran. Podrían ser germinales,
cuando estamos hablando específicamente de espermatozoide y el óvulo, o las células germinales o los gametos. Podrían ser cigóticas, que es en el momento en que el óvulo y el espermatozoide se fusionó, o podrían ser posigóticas cuando ya estamos hablando de un embrión. También se pueden clasificar de una manera que depende del material genético. Podrían ser génicas o puntiformes, cromosómicas o genómicas. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, la mutación génica es la que ocurre específicamente cuando hay un cambio en la secuencia de los nucleótidos del ADN. Por su parte, las cromosómicas es cuando hay un cambio en la estructura del cromosoma. Puede ser que le falte un segmento del cromosoma, eso se llama delección. Puede ser que haya más bien una duplicación de un segmento del cromosoma, por lo que se clasifica como duplicación. Puede ser que haya una inversión, que se invierta un segmento del cromosoma, o una translocación, que es un intercambio de los segmentos del cromosoma. Y tenemos las mutaciones genómicas, que son las que ocurren cuando el número de cromosomas se altera, sea que aumente o sea que disminuye. Por ejemplo, se puede hablar de una trisonomía cuando hay un cromosoma extra, como es el síndrome de Down o trisonomía del 21. O podríamos hablar más bien de una monosomía, que es cuando falta un cromosoma, como es en el caso de el síndrome de Turner, que ocurre en las mujeres que le falta un cromosoma, que es el cromosoma X. Específicamente, en este trabajo vamos a hablar de la enfermedad Tay-Sachs o TSD. Esta es una enfermedad poco común y se transmite cuando el papá y la mamá tienen un gen recesivo para la enfermedad y se da la concepción con ellos. Una persona que tiene Tay-Sachs no produce casi nada o no produce suficiente de una enzima que se llama hexaminidasa. Esta enzima hexaminidasa lo que trabaja o su principal función se relaciona con los compuestos lipídicos, con las grasas. Cuando ella no está en suficiente cantidad o del todo no está, lo que ocurre es que hay una acumulación de una grasa o un lípido que se llama gangliósido. Al no estar, se empieza a subir la grasa en las células del cerebro y del sistema nervioso en general. Esta enfermedad es muy frecuente en la población judía, en las personas de ascendencia judía. Se dice que de cada 27 judíos hay una persona que porta este gen. La prevalencia de esta enfermedad es de que por cada 3.900 nacimientos de población judía, uno va a padecer la enfermedad, mientras que en la población del resto del mundo, por cada 320.000, uno va a padecer la enfermedad. Esta enfermedad es causada entonces por el gen defectuoso que se encuentra en el cromosoma 15. Para que se dé, hay un 25% de probabilidades que cuando la mamá y el papá, como podemos ver en el esquema, que están de color moradito, se conciben, del 100% de probabilidades de dos padres que tengan el gen recesivo, va a haber un 25% de probabilidades de que no padezcan la enfermedad, va a haber un 50% de probabilidades de que los hijos sean portadores de la enfermedad y va a haber un 25% de probabilidades de que el hijo desarrolle esta enfermedad. Si el niño entonces recibe 2 copias del gen defectuoso, va a padecer la enfermedad, aportado uno por el papá y una por la mamá, pero si es el caso en que el niño, solo uno de los padres aportó el gen defectuoso, ahí estaríamos hablando de que el hijo es portador y es probable, él no va a desarrollar ningún síntoma, pero sí pueda transmitírselo a sus propios hijos. Como les venía explicando, esta enfermedad se produce
como consecuencia de la pérdida de la actividad de esta enzima que se llama exosaminidasa. La enzima se encuentra normalmente en los lisosomas de la célula y es necesaria para degradar el gangliósido GM2, que es un componente lipídico que lo vamos a encontrar en la membrana de las células nerviosas. Y sin esta enzima se va a dar esta acumulación de lípidos en la membrana de las células o de las neuronas cerebrales y del sistema nervioso en general. Cuando un bebé trae la enfermedad, nace completamente normal, no se le nota ninguna cosa diferente. Y desde que nacen, más o menos a los 6 meses, tienen un desarrollo que uno pensaría es un desarrollo normal. Luego se empieza a notar que hay un deterioro de las capacidades mentales y un deterioro físico del bebé. Se pueden empezar a dar convulsiones, el bebé pierde la vista, en un momento empieza como con una sensibilidad auditiva muy fuerte, aunque luego va más bien a perder la audición, pierde la capacidad de tragar, los músculos empiezan a atrofiarse y se da una parálisis. Es muy probable que un bebé que traiga esta enfermedad muera antes de los 4 años de vida. Existen 3 formas de clasificar la enfermedad de Tay-Sachs. Una forma infantil, que es la más normal, o la que se da con mayor frecuencia, una forma juvenil y una forma tardía. La forma infantil se desarrolla en poco tiempo que nace el bebé y la muerte es muy temprana, ocurre muy rápido. ¿Qué características puede ser que un doctor note para decir que un bebé podría traer esta enfermedad genética? Bueno, normalmente se va a notar como una flacidez en todo el cuerpo del bebé, como que estuvieran como desmayaditos, y en la retina ocular se va a ver una mancha de color rojo cereza. Después el niño va a empezar a perder su audición, su vista, y a los 2 años deja de responder a cualquier estímulo que lo rodee. La enfermedad de Tay-Sachs, pero en su versión juvenil, afecta a los infantes después de los 2 años. De los 2 años en adelante. Se da de una manera muchísimo más lenta y puede ser que la sobrevida sea más o menos entre 15 y 16 años que llegan a vivir estas personas. Por supuesto, una de las características es que tienen una baja producción de la exosaminidasa. Los primeros síntomas, ya les digo, se pueden desarrollar después de los 2, 5 años de vida. Ocurre la ataxia, que es la falta de coordinación de los movimientos. La marcha es inestable, van a tender a caerse. Ocurre una atrofia muscular y una disartria, que es la pérdida de la ejecución motora de los nervios de la boca y de la cara. Entonces la persona ya no puede mover los músculos de la boca, ni siquiera para comer. No hay un control de esfínteres, se pierde la visión y también ocurre la disfagia, que es la pérdida de poder tragar. Probablemente después de que se haga el diagnóstico, esta persona viva 2 o 4 años, le queden de sobrevida. La enfermedad de Tay-Sachs, pero de aparición tardía, puede ocurrir como en la pubertad o hasta los 35 años. Es una forma muy leve de la enfermedad y las personas casi que tienen una expectativa de vida normal. Tienen síntomas, pero de forma más leve. Igual hay una disartria, entonces hay una mala ejecución de los movimientos motores en la boca y en el habla. Ocurre también la ataxia, que es la pérdida de los movimientos. No hay una coordinación correcta de los movimientos del cuerpo. Hay temblores, calambres, espasmos musculares, principalmente en las piernas durante la noche. Y es muy probable que estas personas, al estar como conscientes de su condición,
tienden a tener periodos de depresión o episodios psicóticos, más o menos un 30% de las personas que padecen de esta enfermedad. ¿Hay tratamientos efectivos para esta enfermedad? Pues no. Lo que se han enfocado más bien es en detectar cuáles son las poblaciones portadoras y tratar de reducir el riesgo de que dos personas con el gen conciban. Se identifican mediante pruebas de ADN si tiene la persona la mutación concretamente, con pruebas genéticas, y actualmente se está investigando inhibidores que reducen la producción del gangliósido, además de terapias, de medicamentos que puedan sustituir a la enzima. Aquí es muy importante entonces entender que si se conoce cuáles son las características, el genotipo que trae cada persona, se podría prevenir enfermedades dependiendo de quién va a ser el padre o la madre de los hijos, evitar o disminuir el riesgo de que enfermedades recesivas puedan manifestarse. Muchísimas gracias.